El color de la felicidad. En el año 1512, en una ciudad floreciente del Renacimiento, vivía Giovanni di Rossi, un pintor reconocido por su talento para capturar la luz y la emoción en sus obras. Sus cuadros habían decorado palacios y catedrales, y su nombre era sinónimo de belleza y perfección. Sin embargo, tras los aplausos y los encargos reales, su espíritu se fue apagando. A pesar de su fama, Giovanni ya no sentía la pasión que antes lo movía. Cada mañana se sentaba frente al lienzo y lo veía vacío, tan vacío como él mismo. El rey Ludovico II, admirador del arte y de su propio poder, le había encomendado una gran tarea: pintar un mural que mostrara la gloria del reino. Pero Giovanni no podía hacerlo. No había color, ni forma, ni emoción capaz de inspirarlo. Su mente estaba llena de dudas y su alma cansada. Un día, mientras buscaba consuelo en los jardines del palacio, escuchó una melodía alegre que provenía de los campos cercanos. Intrigado, se acercó y descubrió a un indígena llamado Itzcoatl, uno de los trabajadores traídos del Nuevo Mundo. A diferencia de los demás, aquel hombre cantaba mientras sembraba flores, sonriendo con una serenidad que parecía imposible en medio de su condición. Giovanni lo observó con curiosidad y asombro. No entendía cómo alguien que había sido arrancado de su tierra y privado de su libertad podía mostrar tanta alegría. Durante los días siguientes, el artista regresó al jardín. Observaba a Itzcoatl trabajar, reír y disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Su alegría era tan simple que parecía absurda para un hombre acostumbrado a buscar sentido en la perfección. Poco a poco, Giovanni comenzó a cuestionarse su propia tristeza. Se dio cuenta de que había vivido pintando para complacer a otros, para ser admirado, no para sentirse vivo. Mientras tanto, el rey se impacientaba. Su deseo de tener el mural terminado lo cegaba. No comprendía que el arte no se ordena como una batalla ni se exige como un tributo. Cuando supo que Giovanni seguía sin avanzar, montó en cólera. Mandó traer al artista ante su presencia y, enfurecido por su desobediencia, ordenó encerrarlo en una celda hasta que recuperara su inspiración. Los vecinos del pueblo, temerosos de contradecir al rey, se alejaron del artista. Giovanni quedó solo, atrapado entre las sombras de su celda y las de su mente. Sin embargo, una noche, en medio del silencio, escuchó pasos suaves y una voz conocida. Era Itzcoatl, que le llevaba pan y agua. A pesar de la prohibición del rey, el indígena lo visitaba en secreto, con una sonrisa que iluminaba la oscuridad del calabozo. Avergonzado por su propio egoísmo, Giovanni lo observó en silencio. Aquel hombre, sin riquezas ni libertad, tenía una paz interior que él, con todo su prestigio, jamás había conocido. Fue entonces cuando comprendió que la felicidad no depende de lo que se posee, sino de lo que se siente. Con un pedazo de carbón, Giovanni comenzó a dibujar en la pared húmeda de la celda. Sus manos, temblorosas al principio, trazaron la silueta de un amanecer. Aquella imagen sencilla, nacida de su gratitud y no de la ambición, devolvió a su corazón la chispa que había perdido. Días después, el rey Ludovico bajó a la prisión movido por la curiosidad. Al ver el dibujo, se sorprendió por la calidez que emanaba de aquel sol de carbón. En ese momento comprendió que el arte no se mide por la grandeza de sus colores, sino por la sinceridad de quien lo crea. Avergonzado de su propia arrogancia, ordenó liberar al artista y pidió perdón por su crueldad. Durante las semanas siguientes, el rey, el artista y el indígena comenzaron a pasar tiempo juntos en los jardines. Giovanni volvió a pintar, pero ya no por obligación ni por gloria, sino por amor a la vida. El rey, que hasta entonces solo había conocido el poder, descubrió el valor de la sencillez en las palabras y acciones de Itzcoatl. El mural final que Giovanni pintó fue una obra distinta a todas. Un paisaje lleno de flores, un sol que nacía sobre los campos y tres figuras unidas por la alegría. No había tronos, ni símbolos de poder, ni gloria militar, solo luz, naturaleza y humanidad. Cuando el rey contempló el mural terminado, sintió una paz que nunca antes había experimentado. Entendió que el poder sin compasión no tiene sentido y que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad. Giovanni, por su parte, volvió a sonreír. Había recuperado su arte, no porque alguien se lo exigiera, sino porque había aprendido a mirar la vida con gratitud. Reflexión final. La historia de Giovanni, Itzcoatl y el rey Ludovico nos recuerda que la felicidad no depende del poder, la riqueza ni la fama,
sino de la manera en que valoramos lo que tenemos. Ser feliz no es poseerlo todo, sino agradecer lo esencial: la vida, la amistad, la luz de un nuevo día. El verdadero arte, como la verdadera alegría, nace del corazón, no de la obligación. Y solo quien aprende a mirar el mundo con sencillez puede pintar y vivir con plenitud.